Hoy estaremos estudiando otras dos parábolas más. Este tema de la escatología viene dividido en 4 parábolas, aunque no estoy seguro si la última sea una parábola, pero en 4 temas principales. Y vamos a estar estudiando 2 de ellas, más la pasada que ya fue la tercera. Bueno, la primera y 2 más. Hoy vamos a estar viendo acerca de la parábola de las 10 vírgenes. Sí, esta es una parábola importantísima, está en el versículo, capítulo 25, del 1 al 13, y enfatiza la importancia de estar siempre preparados para la venida del Señor. Así se va, ¿no? Y la parábola de los talentos, esa está del capítulo 25, del 14 al 30, y en esta habla acerca de ser fieles sobre lo que Jesús nos ha encomendado. Sí, y esta es una de las parábolas más sacadas de contexto que yo he visto, ¿no? Y ahorita más adelante vamos a estar viendo con esa, ¿no? Recordemos que para entrar en contexto, la iglesia en los tiempos antiguos, las primeras iglesias, estaban esperando la venida del Señor, ¿sí? Cuando Jesús se fue y ascendió al cielo, la iglesia esperaba su retorno muy pronto. Algunos dicen que ya ni querían trabajar ni ir a la escuela, al cabo ya iba a venir el Señor, ¿para qué, no? Entonces, fíjese así, el Señor dijo que Él vendría. Entonces muchos decían, pues ya para qué trabajo, ¿no? Mejor aquí a gusto esperando la venida del Señor, ¿no? Entonces Mateo le toca escribir este libro después de la salida, donde él trata de explicar, o Jesús trata de explicar en esas parábolas, que el tiempo nadie lo sabe, ¿sí? Que se puede tardar poco o mucho, y se lo voy a poner así, ¿no? En la primera parábola dice que el amo regresó antes de tiempo. ¿Sí? En la segunda parábola que vamos a ver, dice que se retrasa. Y en la tercera que vamos a ver, dice que regresa después de mucho tiempo. Entonces lo que está enfatizando aquí estas parábolas es que el día y la hora nadie lo sabe, ¿sí? Solamente el Padre. Pero lo principal de todas estas parábolas es que debemos estar siempre preparados, ¿sí? Y así vamos a empezar con esta parábola. ¿Qué le parece si oramos ahí en su lugar y decimos: Señor, gracias te damos porque tú eres bueno? Gracias porque nos permites estar aquí en este lugar. Ayúdanos, Señor, a salir adelante, Señor. Ayúdanos a entender estas parábolas a atesorarlas en nuestro corazón, a entenderlas y ponerlas por obra, Señor. Sobre todo, ayúdanos a estar preparados, Señor, para tu venida y que nosotros podamos estar atentos, velando, Señor, porque un día tú vas a regresar, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. De verdad, voy a tratar de hacer el tema lo más corto y conciso posible. Digo, al principio le digo, más o menos duraba 4 horas la predicación, así es que estaba un poco complicado y la tuve que ir reduciendo hasta 2:30. Entonces ya es ganancia, ¿no? Ya es ganancia. No, créame, 45 minutos máximo. Arre, ¿está bien? Dice la parábola en Mateo capítulo 25, parábola de las 10 vírgenes. Vamos a leer nada más los primeros versículos y luego le voy platicando el resto. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas, salieron a recibir el esposo. 5 de ellas eran ¿qué? Prudentes, y 5 de ellas eran insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, pero no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron, ¿sí? Y luego sigue la historia que ahorita la vamos a estar viendo más adelante, ¿no? Entonces empieza la parábola diciendo, entonces el reino de los cielos es semejante a. ¿A qué compara Jesús el reino de los cielos? A una boda, ¿sí? A una boda. Y quizás para usted una boda no sea algo especial, sí, sobre todo si no le ha hecho muy feliz su boda, ¿verdad? Dice, bueno, lo que yo quiero entender es que las bodas judías eran muy diferentes a las bodas comúnmente que tenemos ahorita. Y estaba tentado en explicar todo lo que es una boda judía, pero es demasiado tiempo y la tuvimos que recortar. Pero simplemente le quiero decir que las costumbres judías eran completamente diferentes a las que tenemos ahorita. Sí, la boda duraba alrededor de 3 segmentos, ¿verdad? En el que podía durar hasta 1 año de diferencia entre uno y uno, ¿no? Que era la pedida de mano, el compromiso, y ya tenían la costumbre de llegar el esposo o novio por las noches, ¿no? Y entonces había 10 damas, 10 doncellas o 10 vírgenes que acompañaban al novio hasta la casa de la novia y hacían ahí la fiesta, ¿no? En esas fiestas podían durar hasta 1 semana de fiesta,
Sí, imagínense una boda de una semana se ponía bien, ¿no? O sea, todo el pueblo, no hablaban de otra cosa más que de la boda, ¿sí? Entonces era una situación especial. Lo que Jesús está diciendo es que una boda judía era una situación muy, muy especial. ¿Sí? Nadie se la quería perder. Sí, era un evento importante. Por eso hace semejante, dice, el reino de los cielos es semejante a esta boda. ¿Sí? Claro que después de la boda había comidita también, ¿no? Igual que las bodas de ahorita, ¿no? Y después de la boda había un gran banquete, ¿sí? Gran banquete. Y era algo delicioso, ¿sí? Había algo delicioso y de verdad se la pasaban bien. Bueno, en resumen, Jesús está diciendo que una boda era un evento importantísimo, ¿sí? Una boda era un evento que se notaba en el pueblo, ¿sí? ¿Ok? Bueno, y luego dice que en esa boda había 10 doncellas o 10 vírgenes, ¿no? 10, ¿cómo se le llama ahorita? Damas de honor, chambelanes, ¿no? Chambelanas. Y dice la historia que 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas eran insensatas o imprudentes. Y yo la pregunta que me hacía es, ¿qué las hacía diferentes? ¿Sí? Y leyendo la historia, dice que las prudentes y las insensatas se durmieron. Entonces el hecho de que se hayan mantenido despiertas no las convierte en prudentes o en insensatas, el hecho de que se hayan dormido, porque las 10 se durmieron. Ahora, lo que yo analizaba es que las 10 eran elegibles. O sea que para ser una doncella o una dama, tenía que cumplir con ciertos requisitos, ¿sí? Como ser virgen, como ciertos requisitos que en aquel tiempo se veían. Y las 10 cumplían con los requisitos. Entonces no había ninguna diferencia en eso tampoco, ¿sí? Las 10 eran aptas, escuche esto, aptas para entrar a la boda. Sí, cumplían con todos los requisitos. Las 10 tenían lámparas y las 10 tenían aceite. Entonces, fíjense, no había diferencia en eso, ¿verdad? Cada una dice que tomó su lámpara y tomó aceite. Entonces no era como que 5 tomaron lámpara, 5 no, y pues los otros se perdieron porque no traían lámparas, sino que las 10 tenían lámparas. O sea, solamente había una diferencia. Y esa diferencia es que 5, a la cual la Biblia llama prudente, tomó aceite extra. O sea, llenó su lámpara y dijo, me voy a llevar un poco de aceite en caso de cualquier cosa, ¿no? Decimos nosotros en caso de traición, ¿no? Entonces me llevo un poquito de aceite en caso de traición. ¿No le ha pasado que cuando va a salir usted en su carro dice, me voy a preparar, ¿verdad? Me voy a llevar agua, me voy a llevar aceite, me voy a llevar algo? Y dicen, ay, si nos vamos a ir aquí cerquitas, un hombre preparado vale por 2, ¿no? Y cuando las mujeres viajan, ¿qué les digo, no? Llevan una maleta de puro maquillaje, aunque vayan ahí nada más cerquitas. Entonces dice que las prudentes se durmieron también, pero primero se prepararon antes de dormir, ¿no? Para la llegada del esposo. Tenían sus lámparas, tenían su aceite, pero ellos estaban preparadas sin esperar cuánto tiempo vaya a tardar el esposo. O sea que tenían aceite para toda la noche. Lo vamos a estar viendo más adelante, ¿no? El punto clave de esta parábola es que tenemos que estar listos, ¿sí? Esta parábola no está dirigida para las personas de afuera de la iglesia. Esta parábola es un recordatorio para nosotros los cristianos que tenemos que estar preparados para el regreso de Jesús. Sí, porque las 10 vírgenes eran elegibles para entrar al reino. No está hablando de personas que no conocían al novio, sino que eran personas que tenían un trabajo específico, ¿no? Sorprendentemente, 5 de ellas, cuando llega el novio, no estaban correctamente preparadas. ¿No le ha pasado, hermano, en la vida cotidiana que vemos gente que no está preparada? O sea, no está preparada para lo que va a hacer, ¿no? O sea, va a pedir trabajo, uno dice, bueno, ¿de qué quieres? Pues aunque sea de gerente, ¿no? Aunque sea de gerente, es que yo estudié en la universidad. O sea, el estar preparado en ese aspecto no te hace apto para un puesto, ¿no? O sea, ¿no le ha pasado, hermano, y no sé cuántos de ustedes se presentaron a un examen en la escuela sin haber estudiado nada? Qué nervios, ¿no? Qué feo. Yo la verdad no podía. Yo no podía estar en un examen sin haber estudiado. No se me daba, ¿no?
Yo era de los que estudiaba y me levantaba en la madrugada a estudiar o me dormía esta noche porque no podía presentar un examen sin estar preparado. Pero había compañeros que decían, ¿tenemos examen hoy? ¿De qué? O sea, ni siquiera sabían que había un examen hoy. ¿Ah? Dicen, ahí le invento, a ver qué le invento. Y la clásica, ¿no? Le echo un choro. Y al cabo el profesor ahí de volada me va a poner bien. ¿No? Y sí, a veces funcionaba, ¿no? Cuando no era de matemáticas, cuando era de otra cosa, ¿no? No le podía echar ahí un... Entonces, mucha gente va por la vida sin estar preparados. A veces la gente dice, nos vamos a casar. Oye, ya tienes dónde vivir. Ay, Dios dirá. ¿Ah? Ahí con la suegra, con el suegro, a ver cómo le hacemos, ¿no? Entonces, es muy importante el estar preparados en la vida cotidiana. Ahora, la clave de esta parábola, el versículo clave, y si quieres subrayarlo, apuntarlo, grabárselo en el corazón, en su mente, es el versículo 5. Porque dice que el esposo se retrasa. Escuche bien esto, el esposo se retrasa. Todas las vírgenes estaban preparadas para la llegada del esposo. Todas. Pero solamente 5 estaban preparadas para que el esposo se retrasara. O sea, si el esposo no se hubiera retrasado y fuera llegado temprano, las 10 vírgenes hubieran entrado a la boda. Pero solamente 5 de ellas estaban preparadas para que el esposo se retrasara. ¿Sí? Solamente 5 de ellas se prepararon por cualquier cosa, ¿sí? Por las dudas. 5 de ellas se prepararon. Esta parábola exhorta a Jesús, a la iglesia, a mantenerse en vela, incluso si están cansados, mantenerse siempre alerta. ¿Qué pasó? En el versículo 6 y 7 llega el esposo. Llega el esposo, dice que ya era casi la medianoche, y se oye un clamor que dice, ahí viene el esposo, salir a recibirlo. Entonces las 10 vírgenes, las 10 doncellas que estaban dormidas, se despiertan y preparan sus lámparas. ¿Ah? Había muchas teorías de qué tipo de lámpara utilizaban. Algunos decían que era una antorcha, algunos decían que era una lámpara típica judía. Pero el chiste es que prepararon su antorcha y mientras ellos preparaban, 5 de ellas se dan cuenta que ya no tenían aceite. Que dejaron su lámpara prendida y durante ellos dormían el aceite se consumió. Y las otras 5 tenían ahí, ya tampoco tenían aceite en su lámpara, pero traían su reserva. Entonces dice que las otras le dicen, hey, regálanos aceite. ¿Sí? Regálanos aceite. A las que estaban listas les decían, regálanos aceite para poder entrar nosotros, ¿no? Y las otras le dicen, no te puedo regalar aceite porque lo tengo justamente medido. Y ahí dice la Biblia, si te doy aceite, capaz de que ninguna de las dos entramos. ¿Sí? O sea, nadie entra, ¿no? Las que estaban listas entonces entraron a la boda y dice que se cerró la puerta. Las que estaban listas, dice, entraron a la boda, el novio cerró la puerta. Luego dice el versículo 7 que regresaron, las insensatas regresaron. Y dice que, no dice si consiguió un aceite o no, porque las que estaban preparadas le dicen, pues ve a ver si hay un Oxxo 24 horas y que te vendan un aceite Nutrioli de perdida, ¿no? Ve a ver a esta hora a ver si alguien te puede vender aceite. Entonces ellas salen, ¿verdad?, a buscar un 7-Eleven, un Oxxo, algo donde podían estar abiertos las 24 horas. Pero la palabra dice que regresan. No sabemos si encontraron o no, pero regresan y empiezan a tocar la puerta. Y en realidad si encontraron o no, no es relevante. Porque si ellos se hubieran encontrado, el asunto es que ellos no tenían cuando llegó el esposo. Y podían haber encontrado un barril y decir, mira, aquí encontré un barril de aceite. Sí, pero cuando yo llegué tú no lo tenías. Ya no se vale, ¿no? Entonces dices que ellos empezaron a decir, Señor, ábrenos. Señor, ábrenos. Así roncas también, ábrenos, Señor. Y el esposo dice, ya no de cierto te digo que no las conozco. No las conozco, no sé quiénes son ustedes. Y termina esta parábola diciendo, velad, pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. El núcleo de esta parábola, le vuelvo a repetir otra vez, es estar preparados en todo tiempo. Porque la llegada del Señor va a ser en una hora inesperada. ¿Sí? Lo acaba de decir en el capítulo 24. El día y la hora nadie lo sabe,
Dice, ni siquiera los ángeles. ¿Sí? Una vez que Cristo haya llegado, ya no va a haber oportunidad de prepararse. Una vez que Cristo esté a la puerta, ya no va a haber oportunidad de prepararse. Quienes están listos serán incluidos, quienes no, serán excluidos de las bodas. Difícil, ¿verdad? Una vez, hermano, no sé si a usted le ha pasado cuando estaba niño y escuchaba estas palabras del Apocalipsis y del Mateo 24, y se tramaba uno con eso de la venida del Cristo, ¿no? Y yo le dije a Geralda que una vez me levanté en la mañana y fui al cuarto de mis papás y no estaban. No estaban, y dije, y ya vino Cristo. Lo tramado, ¿no? Y no habían ido al mandado, se fueron temprano al mandado, ¿no? Pero a veces uno dice, bueno, ¿qué pasaría si sí es cierto? ¿Qué pasaría si te levantas en tu casa en la mañana y dices, ya no hay nadie, ¿qué onda? Se fueron y me quedé. Bueno, ya no va a haber chance de prepararse y decir, Señor, mírame, ahora sí te prometo que voy a leer la Biblia, que voy a asistir a la iglesia. Ya no va a haber oportunidad. Estos podrían haber encontrado barriles de aceite, pero ya era demasiado tarde. Sí, demasiado tarde. La situación aquí, lo crítico, es que el regreso de Cristo es un tema muy poco visto en las iglesias modernas. Antes, en las iglesias de antes, donde tocábamos coritos y todo eso, era un tema que es diario, ¿no? Y ojalá Cristo no venga cuando estés en la playa porque te vas a quedar, ¿no? Y ojalá esto porque te vas a quedar, ¿no? Y así vas a andar vestido para ir al reino y uno se asustaba, ¿no? Entonces, pero es importante que aunque la iglesia sea moderna, decirle a la gente, tienes que estar preparada para la venida de Cristo. Sí, tienes que estar preparado. Entre más tiempo pase en venir el Señor, es más difícil se convierte. Pero la palabra dice que más el que persevera hasta el final, este será salvo. Entonces termina la primera parábola diciendo, hay que estar preparados. En toda hora, en todo momento, porque no sabemos cuándo va a ser la venida. Y resalta, si tú no estás preparado y llega Cristo, ya no va a haber chance de prepararte. Como estás, o te vas o te quedas. Y luego empieza la segunda parábola. Creo que vamos a ir más rapidito, ¿no? Y dice, en la segunda parábola de Mateo capítulo 25, versículo 14. Al final los vamos a unir. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro dio 2 talentos, a otro solamente 1. Y a cada uno conforme a su capacidad. Y luego, ¿qué dice? Se fue lejos. Esta parábola, yo les decía que es una parábola que más se saca de contexto. Y no está mal. Créanme, no está mal. Muchas veces, muchos predicadores estamos tentados a tomar esta palabra, esta parábola, independizarla de las otras 3 o 4 y hablar acerca de tu servicio en la iglesia. ¿Sí? Y uno dice, tienes que usar tus dones para el servicio de la iglesia o de Dios. Tu dinero, tu tiempo y tus talentos. ¿Sí? Porque si no, cuando Dios venga, se va a enojar contigo, ¿no? Entonces, muchas veces, y no está mal, les digo, ¿no? Pero sacamos de contexto esa parábola y no nos damos cuenta que es una serie de 3 o 4 parábolas en línea que está hablando de la venida del Señor, en el día del Señor, ¿sí? Ahora, por otra parte, asociamos la palabra talento con una habilidad, ya sea musical, para predicar, para recibir a la gente. Entonces decimos, hey, tienes que usar tus talentos porque la Biblia dice que si el Señor te dio 5 talentos, o sea, tocas la batería, la guitarra, el bajo, pues tienes que aprender a tocar el violín, la armónica, porque tienes que traer otros 5 talentos. Y a veces sacamos esa palabra de contexto. Sí, y es muy usada. Yo la he escuchado muchas veces donde dicen, hey, si ya predicas, no, pues ahora da clases porque tienes que desarrollar tus talentos. Ahora, está bien, y es bueno para la iglesia, pero no es el énfasis original de esta parábola. ¿Sí? Originalmente estábamos hablando del mayordomo infiel, después de las 10 vírgenes, y luego viene esta parábola acerca de los talentos. Cuando esta parábola habla acerca de la administración de los talentos, está hablando de la administración del evangelio de Dios. ¿Sí? Y lo vamos a ver hoy en ese contexto. La administración del evangelio de Dios, de lo que se te fue dado a ti. ¿Sí? Del tesoro más grande que es el evangelio de Dios. Es cierto que talento
o en aquel tiempo, ¿va? Es una unidad de medida o de dinero. Pero está refiriéndose en la parábola, ¿no? Espiritualmente se refiere a lo espiritual, el evangelio que se te ha otorgado para que tú lo compartas. ¿Sí? No saquemos todo de contexto. Aparte, le digo, talento era una unidad de medida y después de dinero. No tiene nada que ver con tu habilidad. ¿Sí? O sea, no está diciendo que le enseñó a tocar guitarra, bajo y le dio 5 talentos. No, está hablando de su inversión, de su economía. Sí, lo vamos a estar viendo más adelante. Dice que un señor o un amo, el señor o el amo, tenía un hacendado, tenía mucho dinero. Entonces llama a sus siervos de confianza y les dice, sabes que me voy lejos, te voy a entregar mis bienes para que ustedes lo trabajen. ¿Sí? Para que ustedes lo desarrollen. Y dice que a uno dice que le dio 5 talentos, a otro le dio 2, a otro le dio solamente 1 talento. Y este hombre pudo haberle dicho, mira, invierte estos 5 talentos, inviértelos en comprar carros en el otro lado y luego te los traes aquí y los vendes. Eso es buen negocio. Les pudo haber dicho cómo hacerlo porque este hombre sabía. Le pudo haber dicho, mire, estos 2 talentos que te di, hacen vivos los jueves. Compra ropa y hacen vivos y con eso vas a hacer mucho dinero, ¿no? Entonces, pero fíjate, esta persona no les dice nada, confía en ellos. Y les dije, te voy a dar 5 talentos, 2 talentos, 1 talento, me voy a tener que ir, trabájalos, inviértelos. ¿Eh? Entonces dice que lo más interesante que se me hace aquí es que no a todos les dio 5, sino que él veía las habilidades a cada uno y dijo, este le va a dar 5, este le va a dar 1. Ahora, un talento era muchísimo dinero. Un talento era lo que ganaba una persona normal, un hombre normal, en 20 años de trabajo. ¿Sí? O sea, algunas traducciones dicen un talento es lo que un hombre podía cargar en peso, en dinero. Entonces imagínense, un talento era muchísimo dinero. Así es que el que le dio un talento era muchísimo dinero. ¿Sí? No era como que le dio poquito, le dio muchísimo, ¿no? Entonces este hombre, en pocas palabras, confía en sus siervos y les entrega los talentos, su dinero, ¿sí? Su chequera y le dice, yo voy a ir, voy a regresar, sigan con el negocio y regresando hacemos cuentas. Dice que se fue y después de mucho tiempo, dice que pues se fue, ¿no? Y ya duró mucho tiempo. ¿Y qué hicieron las personas con su talento? Dice que él recibió 5 talentos, inmediatamente los puso a trabajar. Sí, inmediatamente dice que emocionado por la confianza que le había tenido su amo, lo puso a trabajar, entusiasta, sin que nadie le estuviera picando ahí las costillas, sino que él empezó a trabajar, dice, y de a poco tiempo ya tenía 5 talentos más. O sea que el doble de dinero. ¿Sí? A lo mejor había comprado un carrito de hot dogs y había vendido hot dogs, no sé, algo había hecho con el dinero, un buen negocio. El que recibió 2 talentos, lo mismo. No, igual, emocionado fue, lo invirtió, trabajó en ellos y al poco tiempo ya tenía otros 2 talentos. Pero el que recibe un talento, dice que pues se asusta y dice, bueno, es que si lo pierdo. Ahora, esto está interesante porque el invertir hay un riesgo de perderlo. ¿Sí? Pero yo creo que el Señor lo sabía, ¿no? Lo sabía y tú, para eso es. ¿Sí? Sobre todo los que trabajamos en empresas pequeñas, como el dueño pone a cargo de los administradores, mira, te voy a dar tanto dinero, inviértelo en seguridad en las máquinas. Yo no sé qué comprar, yo no sé de eso, pero pregunta a los ingenieros. Entonces ahí se invierte, ¿no? O sea, se invierte en algo así. Hay un riesgo, sí hay un riesgo de perderlo, pero es parte de... Este hombre que recibió solamente un talento dice que le da miedo y dice que va y hace un hoyo y entierra el dinero en ese hoyo. ¿Es una manera aceptable de proteger el dinero? Claro que sí. ¿Sí? Aparte la ley en aquel tiempo, la ley decía que si tú entierras el dinero de otra persona en un hoyo y alguien más lo desentierra y se lo roba, tú no eres culpable porque tú lo protegiste bien. Entonces él se estaba protegiendo, ¿no? Se estaba protegiendo y dijo, bueno, es una manera segura de conservar el dinero, aunque no va a haber ganancias o no va a haber un crecimiento. ¿Qué pasa? Dice que después de mucho tiempo, dice el versículo 9, después de mucho tiempo, vino el Señor a aquellos siervos a arreglar cuentas con ellos.
Algo que me llama la atención es que dice después de mucho tiempo. ¿Sí? O sea, enfatizando otra vez que la venida del Señor no sabemos si va a ser en ese momento. Ellos lo estaban esperando. ¿Sí? Entonces él enfatiza después de mucho tiempo. ¿Sí? Y el Señor empieza a hacer cuentas. Y a ver, ¿cómo te fue a ti que hiciste 5 talentos? No, pues mira, aquí están otros 5. ¿Y qué hace? Los felicita. Les dice, siervo bueno y fiel. Y aparte les da más talentos. Y le dice, porque en lo poquito me hiciste fiel, en lo mucho te pondré. Y luego le dice, pasa al gozo de tu Señor. A los dos. A los que tenían 2, a los que tenían 3. A los que tenían 5 y a los que tenían 2. Lo que me llama mucho la atención es que fue igual para los que nada más le dio 2 talentos a que le dio otros 5. Porque el trabajo estaba hecho, ¿sí? Al 100%. Lo que tú me dices, yo te voy a regresar el 100%. Así sea 1, te regreso 1. Sean 5, te regreso 5. Entonces, los 2 hicieron un buen trabajo. La clave de esta parábola está en el que no tuvo ganancias. Y esa es la que Jesús está tratando de explicar en la parábola. Y es la clave de esta parábola. Dice, el siervo con un talento se dirigió a su señor lleno de excusas. Lo primero que usted lee la palabra, de lo primero que dice, es que Señor, tú eres bien duro, es que tú siembras donde no cosechas y no, es que tú eres bien gacho y pues tuve miedo. ¿Sí? Antes de que el Señor le dijera algo, antes de que el amo le dijera algo, esta persona, entendiendo su fracaso, entendiendo que no había cosechado nada, entonces llega y lo primero que hace, excusas. Lo acaba de predicar nuestro hermano Roberto el día miércoles, excusas. ¿Sí? Es que no, pues es que ya estoy viejo, es que no sé, no supe cómo, es que nadie me ayudó, es que esto, es que, entonces dice, es que tú eres muy duro, Señor, tú eres muy enojón. Ahora, le acaba de confiar 20 años de salario de un obrero y tal vez le dice, eres muy duro. O sea, algo no cuadraba, ¿no? Y entonces el amo le dice, ¿quieres que sea duro? También voy a ser duro, ¿verdad? Entonces dice que le quita el dinero que le había dado y lo echa afuera, donde fue el lloro y el crujir de dientes. ¿Sí? Aquí se centra la parábola. Ahora uno dice, qué gacho, ¿no? O sea, qué mala onda por este amo. Pero esta parábola, para entenderla, tiene que ver del modo espiritual. ¿Sí? Para entender esta parábola tenemos que tener en mente 5 cosas que les voy a poner ahorita. 5 cosas para entender esta parábola. Número 1, que Jesús estaba a punto de ser entregado en la cruz. ¿Sí? El próximo capítulo que viene, ya el 26, ya es el plan para arrestar a Jesús. ¿Sí? Y ya en el 27 viene ya la pasión y ya es la muerte de Jesús. Entonces, Él se está preparando para su vida, ¿no? Entonces, el contexto de estas 3 parábolas refiere siempre a su regreso. Me voy a ir, pero voy a regresar. En las 3 parábolas, Él trata de enfatizar lo mismo. No sé si antes del tiempo, no sé si a mitad del tiempo o no sé si después de mucho tiempo. Pero lo que sí les digo es que me voy a ir y voy a regresar. Esta parábola le recuerda a la iglesia de aquel tiempo y de este tiempo que nosotros se nos ha confiado un gran tesoro que es el evangelio de parte de Dios. ¿Sí? Y lo tenemos que trabajar. Y sobre todo se nos hará responsable cuando Jesús venga de cómo administramos este evangelio. Así es, se nos ha dado un evangelio que administrar y vamos a ser responsables de cómo lo estamos administrando. El domingo pasado, y yo no pude estar aquí porque fui a otra iglesia, yo les hablaba acerca de la historia del cojo el paralítico en la puerta de la Hermosa. ¿Sí? Y cómo llegan estos 2 discípulos y le dicen, hey, mírame, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo todavía en el nombre de Jesús, levántate y anda. ¿Sí? Entonces ellos dicen, ¿sabes qué? No tengo oro ni plata, pero tengo un tesoro que me fue otorgado, que se llama Espíritu Santo. Y ese es más valioso que todo el oro y que toda la plata. Y él dice, este tesoro es para compartir. El tesoro de oro y plata es para guardarlo en un banco. ¿Usted ha visto las películas de los bancos cuando roban los bancos? Que es una bóveda. Siempre hay gente capaz de abrir las bóvedas, no sé cómo le hacen las películas. Pero es una seguridad extrema. Sí, unas bóvedas tamaño así de 1 metro de ancho en las paredes.
Y alguien con una de esas puede abrirlo y decir, ahí está ya, ¿no? Como le hacen, quién sabe. Pero la gente esconde su dinero para que nadie se lo robe. Y Pedro y Juan decían, este tesoro que yo tengo es para compartir, ¿sí? Es para que el que lo necesite, lo tome. Y así es esto, el tesoro que nos ha confiado el día de hoy se llama Evangelio, no es para guardarlo, sino para compartirlo. ¿Sí? Y entre más tú lo compartes, más, ¿sí? Más tienes. El Evangelio que Dios nos dio es el de Dios enviando a su Hijo para redimir la humanidad por medio de la cruz del Calvario. Es un Evangelio poderoso, ¿sí? Ahora, Dios espera que nosotros proclamemos ese Evangelio con alegría. Es lo que Él espera en su regreso. Sabes que yo fui salvo y di de gracia lo que de gracia he recibido. ¿Sí? Ahora, esa es la primera parte. Los cristianos tienen la responsabilidad o la obligación, y esa palabra casi no me gusta, pero la obligación de sostener lo correcto. Lo vuelvo a decir, ¿no? Una cosa es promover el Evangelio y otra es sostener lo correcto. Los cristianos tienen la obligación de sostener lo correcto. En estos movimientos feministas y todo eso, cuesta. Es decir, oye, ¿y tú que vas a la iglesia? ¿Qué opinas de esas dos muchachas que están besando? Híjole, pues es muy su vida, ¿no? Lo que ellos quieren hacer, ¿no? Como cristianos tenemos la obligación de sostener lo que es correcto, ¿sí? Porque de eso vamos a tomar cuentas. No podemos estar yéndonos con la corriente y decir, bueno, pues sí, no pasa nada, hombre. O sea, no sé si le han preguntado directamente, hey, ¿tú crees que un homosexual puede entrar al reino de los cielos? Bueno, y uno dice, bueno, puede entrar siempre y cuando se arrepienta. Ya con eso no se la sacan, ¿no? El homosexual, como el asesino, como el mentiroso, es lo mismo. Siempre y cuando se arrepientan, pueden entrar. No, pero así, que sea buena persona. Entonces te dan todos los argumentos para que tú les digas sí. Pero nuestra obligación es mantener lo que dice la Biblia y el Evangelio. ¿Sabes que la Biblia dice esto? Pero qué gachos ustedes, pero qué son excluyentes. La Biblia dice esto, ¿verdad? No soy yo, no, la Biblia dice. Y es nuestra obligación sostenerlo y no esconderlo, ¿sí? Porque también de eso vamos a dar cuentas. Hay un escritor que se llama John Chedd, con D al último, C-H-E-D-D, que escribió en uno de sus libros, dice, un bote en el muelle siempre estará a salvo. Dice, un bote en el muelle siempre estará a salvo, pero los botes no están diseñados para estar todo el tiempo en un muelle. Imagínate comprar un bote, imagínate que sea Luis Miguel usted, ya tiene la cara y todo, no falta el bote, el yate, y tenerlo amarrado ahí. O sea, un yate de $1,000 millones, tenerlo amarrado, porque le da miedo entrar al mar, ¿no? Dice, bueno, va a estar seguro su yate ahí, pero el yate no es para eso, el yate es para andar en el mar. Dice, a un cristiano, dice, silencioso, va a estar seguro también, todo el tiempo. Pero no es el trabajo del cristiano estar silencioso, ¿sí? No es el trabajo del cristiano estar silencioso. Nuestra obligación, sostener lo correcto, ¿sí? Cueste lo que cueste, nuestra obligación, sostener lo correcto. Y sobre eso vamos a dar cuenta nosotros también. Termino con esto. Amos capítulo 4, versículo 12 dice, la parte B, prepárate para venir al encuentro con tu Dios, oh Israel. Prepárate para venir al encuentro con tu Dios, oh Israel. Tristemente, muchos cristianos, y estoy hablando de cristianos, hijos de Dios, dentro de la iglesia, no nos estamos preparando para el encuentro con Dios. Y se ve a leguas, no ocupamos experimentar, simplemente con ver las redes sociales, solamente con ver el comportamiento, o sea, se damos cuenta, y no estoy hablando de esta iglesia, ¿no? en particular, sino iglesia en general, ¿no? No nos estamos preparando para el encuentro con nuestro Dios o para la eternidad. Muchos de nosotros ni siquiera pensamos en la eternidad. Dice, estoy bien joven, todavía falta mucho para que yo me muera.
Todavía me puedo arrepentir ahí cuando tenga 65 años y al cabo. Sí, cuidado, hermano, cuidado. Nosotros no estamos preparados para decir, Señor, ¿qué pasaría si ahorita aquí me da un infarto? ¿Dónde yo pasaría mi eternidad? ¿Sí? Estoy preparado para eso. O sea, hay que estar muy, muy consciente en esto. Quizás nosotros como iglesia y como iglesia en general estamos preparando a las personas para otras cosas. ¿Sí? Y no está mal, está muy bien. Matrimonios felices, pláticas de matrimonios, perfecto, ¿no? No pasa nada, está bien, es algo bueno que estamos invirtiendo. Estamos invirtiendo en la prosperidad de los jóvenes, en su estudio, ¿sí? Patrocinándolos y animándolos así, está perfecto, muy bien. No estoy diciendo que eso sea mal, pero también debemos de invertir en la preparación para las que personas estén listas en el último tiempo. La pregunta, ¿estamos como nosotros, iglesia, preparados para la eternidad? Como iglesia, ¿estamos preparados para la eternidad? Si el juicio fuera ahorita, si Jesús viniera ahorita, si el rapto fuera ahorita, ¿cuántos nos miran alrededor cómo la gente va subiendo? Y uno dijera, no, pues es que no estaba listo, ¿no? Tenemos que prepararnos para el encuentro con nuestro Dios. Les voy a compartir ya para cerrar, en la predicación pasada que les dije del otro domingo, yo les platicaba de este hombre lisiado. 40 años tenía este hombre en la puerta del templo pidiendo limosna. 40 años. 40 años en la puerta y él no podía entrar a la iglesia. No porque no quería, sino porque su discapacidad se lo impedía. En aquel tiempo, por la ley, una persona con discapacidad no era capaz de entrar a una iglesia, ¿no? Entonces no podía entrar. Entonces él estaba en la puerta de la iglesia por 40 años. Se sabía los cantos, se sabía la predicación, se sabía todo, 40 años en las puertas de la iglesia. Pero había una discapacidad física que no le permitía entrar a adorar a Dios. En la vida actual, en la iglesia cristiana, pasa exactamente lo mismo. Hay personas que estamos en la iglesia, no sabemos los cantos, no sabemos las predicaciones, no sabemos la Biblia, pero hay una incapacidad espiritual en nuestros corazones que nos permite venir libremente a adorar a Dios. Y nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Usted me ve aquí levantando mis manos, cantando, pero no sabe si yo estoy en depresión. O tengo una raíz de amargura en mi corazón. O no he perdonado. O no me he perdonado a mí. O tengo problemas de pornografía. O tengo problemas de infidelidad. Usted no lo puede saber. Pero yo puedo estar aquí adorando a Dios, alegre, sonriendo, y llego a mi casa y me deprimo en una depresión tremenda, que hasta me quiero suicidar. Y eso nadie lo sabe. Pero al día siguiente aquí estamos otra vez, ¿no? Y estamos como ese paralítico, domingo tras domingo en la puerta de la iglesia, pero no nos tenemos la libertad de venir y decir, Señor, cuando este paralítico dice que fue sanado, y Pedro le dice, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Lo primero que pasó, dice que entró a la iglesia saltando y adorando a Dios. ¿Sí? ¿Cuántos no quisieran tener esa libertad? De decir, Señor, soy libre, ¿no? Soy libre. O sea, por años yo he estado aquí y algo me impide adorar a Dios. Y hoy quiero ser libre, ¿no? Hoy es el momento, hermano. Hoy es el momento. Fíjate, de nada te va a servir que vengas a jugarle aquí al cristiano. De nada te va a servir que vengas a jugarle a la buena persona, porque cuando Jesús venga te vas a quedar. Tenemos que estar seguros de nuestra eternidad con Dios. Tenemos que estar seguros de que nada nos impide que cuando el Señor venga nos vamos a ir con Él. Nada. Y si hay algo que nos impide, hoy es el momento. Porque si mañana viene Jesús y no lo arreglaste, ya no lo vas a poder arreglar. Te quedaste. Créeme, esta es una advertencia. Arregla tu casa, arregla tu vida, porque el Señor viene pronto. Te lo vuelvo a decir, arregla tu casa, arregla tu vida. El Señor viene pronto y ya que venga, no va a haber oportunidad. No va a haber oportunidad. Ponte de pie, hermano, vamos a hacer una oración.